Hola, vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión del curso de Fenomenología del semestre de otoño eh, de la UAP. Pues bueno, de la sesión anterior, creo que lo más importante sería esa distinción entre mostrar y demostrar, que como veremos es importante, bueno, era importante para entender la diferencia entre signo indicativo y signo significativo. Y bueno, además de eso hicimos alguna que otra aclaración. Vamos a seguir con los párrafos que corresponden a esta sesión. Y bueno, eh, recuérdese que el término intencionalidad refiere al modo de aparecer de las cosas y que engloba el así llamado a priori de la correlación. Es decir, la intencionalidad dice que la conciencia es siempre conciencia de, y esto corresponde al modo de aparecer del objeto, así como el modo en que la conciencia está referido a este. Por ejemplo, la conciencia es conciencia de la música que escucho. Esto quiere decir, la intencionalidad engloba tanto el modo en que está dirigida la conciencia como el modo en que se da aquello. En este caso necesitamos hacer la descripción y clasificación del fenómeno de las expresiones entendidas como signos significativos. Por ello es que nos topamos que al describir la expresión, esta está compuesta por una parte física, ¿no? que podríamos llamar fonemas o grafemas, dependiendo si es una expresión escrita o expresión oral. Y por otro lado, una parte que corresponde a un conjunto de vivencias psíquicas que son las que convierten, por decirlo de alguna manera, los meros signos en significaciones, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahí cuando hablamos del lenguaje de señas, pues también el lenguaje de señas, eh, las señas que vemos no las vemos en el sentido de mero mostrar algo, sino que tienen significado. Y esto es la parte que vamos a seguir, ¿no? Pero bueno, la primera distinción era esa entre la parte física y psíquica. Y bueno, las expresiones cumplen una función comunicativa. Pues al describir los fenómenos llamados, bueno, así llamados, tenemos que aparecen necesariamente como signos. No puede haber expresiones si no hay grafemas o no hay fonemas. Eh, pero aparecen de una manera distinta, ¿no? Por eso son signos significativos y no signos indicativos. Las palabras que escucho no me aparecen al modo en que me aparece las nubes ¿no? nubladas, que esas son signos o señales de que va a llover o que puede llover. Mientras que las palabras lo que dicen parece que lo dicen de forma universal. Desde luego que junto con la parte física también se notifica la vida anímica de quien enuncia, ¿no? De quien habla o de quien escribe. Ahora, bueno, todas estas distinciones las vamos a ir viendo así a más detalle. La tristeza o la alegría que se escucha en el timbre de la voz de quien habla, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que se notifica. Ahí Kung Geven. Bueno, esta vez por problemas técnicos no uso el otro programita, ya que lo termine de aprender a usar bien. Entonces lo voy a volver a utilizar para que les ponga esas palabras. La vez pasada, como tuve problemas técnicos, y ya no me dio tiempo ponerme a investigar bien qué se debe y qué hay que hacer. También parece que tiene que ver con que pues la computadora no es tan rápida, ¿no? Esto que les conté de que pues, es bastante antigua y de hecho funciona muy bien. Pero bueno, ya para ese tipo de cosas de edición de videos y de grabar al mismo tiempo en dos cámaras y eso pues ya no da para tanto.
De todas maneras, espero que algunos ya se hayan cambiado a Linux y le den vida a máquinas antiguas. De todas maneras, aunque me comprara una nueva, pues no, desde luego que nunca le volvería a usar Windows o Mac. Pero bueno, entonces notifica también eso, que es Kungave en alemán. Y eso sí, espero la próxima sesión ya tener resuelto estos problemas técnicos y volver a poner a una listita. Ya saben, tampoco quiero como que sean demasiados conceptos, ¿no? Pero un mínimo para que tengan, identifiquen, ¿no? Y lo importante es porque no es tanto como la palabra, sino acuérdense que la palabra tiene un uso técnico. Y el hacer estas precisiones de pues es tal o tal en alemán ayuda para entender mejor el texto. Eso es lo que nos importa. Pero bueno, además de que notifica, ¿no? La alegría o la tristeza, por ejemplo, ¿no? El estado de ánimo. Pues eso quiere decir que esos signos notifican, pero a la vez también expresan. Bueno, ahí expresar está ambiguamente, ¿no? Pero lo que dicen no lo muestran, sino lo demuestran. Así que la descripción se topa con que todas las expresiones aparecen dotadas de una función comunicativa. Pues justamente hablar, ¿no? O expresarse de forma oral o por escrito tiene el propósito de comunicar algo a alguien, ¿no? Entonces las expresiones tienen función comunicativa y la función comunicativa es diferente de la función notificativa que también tiene. La comunicación solo es posible porque el que escucha comprende el sentido o significado de lo que se pretende comunicar. Nosotros, sin darnos cuenta siquiera de ello, cuando escuchamos o leemos a otro, no vemos meros garabatos en un papel o no escuchamos meros ruidos o balbuceos, sino que estamos dirigidos al sentido de lo que se nos quiere comunicar. Hay una mutua coordinación entre la parte física y de vivencias psíquicas que permite el oír y el hablar, ¿no? Oír y hablar en este sentido de expresiones. Hablar no es hacer ruidos. De ahí que cuando, aunque el hablar implique pues, fonemas, que en otros sentidos sí son ruidos también, pero no solo. Por eso no son meros signos indicativos, son signos significativos. De ahí que cuando percibimos a alguien hablar, todo esto aparece fusionado, o cuando leemos algo, la parte física y la parte psíquica. Y solo la descripción fenomenológica descompone estos elementos para buscar las partes esenciales del lenguaje lógico, ¿no? Acuérdense, eso sí, a Husserl hace todos estos análisis, pero él lo que tiene en mente y lo que le interesa es el lenguaje en su sentido lógico. Y bueno, esto es lo que le permite hacer abstracción del hecho irrefutable de que las expresiones también me comunican tanto los sentidos de la palabra, lo que quiere decir, como me notifican los estados de ánimo del que habla, ¿no? Y por eso el ejemplo ahí que pone Husserl dice, por eso es correcto cuando decimos que escuchamos la cólera de alguien en sus palabras, ¿no? O la tristeza. Justamente eso no es lo que me está comunicando. Lo que me está comunicando es el sentido de sus palabras. Pero al mismo tiempo ese sentido viene acompañado de aquello que me notifica, ¿no? En un sentido laxo, pues me comunica todo. Me comunica su estado de ánimo y me comunica aquello que quiere decir. Pero ya en un sentido más estricto, pues Husserl va a ir tratando de reservar ciertos conceptos para ciertos estados de cosas precisos. Entonces hay que ir tratando de usar la conceptualidad tal cual lo usa Husserl, tratando de explicarla, entenderla, a pesar de que no deja de tener ciertas ambigüedades, y bueno, así ir entendiendo lo que se va diciendo. Bueno, quizá una fenomenología del lenguaje más amplia y que no se restringiera a su sentido lógico
tendría que ponerle mucho más atención a estas peculiaridades del habla y tratar de explicar su función en tanto condiciones de posibilidad del aparecer del lenguaje en general y ya no solo del lenguaje en su sentido lógico. Y bueno, esto sirvió como introducción para conectar con la sesión anterior y recuérdense que en el parágrafo 8 no nos detuvimos tanto porque está esa ambigüedad ahí de que pareciera que el alma en su monólogo interno no requiere de signos para comunicarse. O sea, se da a sí misma los significados sin necesidad, bueno, se da a sí misma los significados sin necesidad de recurrir a signos. No requiere grafemas, no requiere morfemas, ¿no? Para darse a entender a sí misma. Y ahí, pues quizá al final me gustaría comentar un poquito cómo Derrida se aprovecha de eso para su propia interpretación. Me parece muy original. Pero primero que se entienda Husserl, ¿no? Si ya lo lograron entender o si sienten que ya lo lograron entender, pues entonces sí, ya métanse a La voz y el fenómeno, que es un texto muy bonito sobre las investigaciones lógicas, ¿no? Principalmente la primera. Bueno, entonces ya pasamos de lleno ahora sí al 9, que es de donde empezaría la sesión. Y aquí tenemos pues otras distinciones importantes entre fenómeno físico expresivo, que se refiere a las expresiones, acto de dar sentido y acto de cumplir sentido, ¿no? Entonces, bueno, quitando que las expresiones también son signos, ¿no? Y quedándonos que solo son signos significativos, entonces tenemos que esto se dice en varios sentidos, ¿no? De todas maneras, la expresión sigue teniendo varios sentidos y hay que irlos desentrañando. Ay, otra vez me quedo sin pila, siempre me quedo sin pila. Y bueno, esto requiere descripciones fenomenológicas más precisas. Y entonces nos topamos con las tres partes, ¿no? Las tres partes de este fenómeno. La expresión en su sentido físico, aquí fonemas o grafemas, los actos, ¿no? Que son las vivencias intencionales, los actos significativos, y eventualmente la plenitud intuitiva. Eventualmente, ¿no? Además de la referencia objetual que se constituye en dichos actos. A lo mejor le suena un poquito raro esto de plenitud intuitiva, referencia objetual, ¿no? De esto vamos a seguir hablando a lo largo del curso, de esos conceptos. Ahorita simplemente de los por sentados, si ya lo leyeron igual y ya entendieron. Si no, vamos a tratar de precisarlos, pero de momento tenemos que pues simplemente usarlos. Y en ese uso se va mostrando su sentido. Entonces, y bueno, cito, la expresión mienta algo. Y al mentarlo se refiere a algo objetivo. Este algo mentado presente actualmente merced a intuiciones concomitantes, o al menos a intuiciones representadas o presentificadas, ¿no? Bueno, ahí dice, aquí sí, no les puedo poner las palabritas, pero aquí sí hay que hacer unas distinciones. Ya les dije ya que resuelva ese problema técnico. Y les vuelvo a poner las palabritas. Hay que distinguir entre presentación, ¿no? Gegenwärtigen y Gegenwärtigung, y representación o presentificación, Vergegenwärtigung. Siento feo que vaya diciendo eso y no les puedo poner las palabras como la sesión pasada. Pero bueno, ya la semana que viene ya tengo que haber resuelto eso. El problema es que puede ser que sea un problema ya técnico y que ahí sí ya se requiera más hardware, ¿no? Yo tan feliz que estaba de que no tuviera que recurrir a más potencia. Pero bueno, aquí hay que tener cuidado con la palabra representación y representar, ¿no? Que es la traducción que ustedes tienen. Y no es una mala traducción, simplemente quiero que tengan en cuenta esto, ¿no? Porque puede confundirse cuando habla en el texto de representaciones. Porque
puede confundirse con la palabra alemana Vorstellung, que también se traduce por representación y que remite a la representatio o la representación tal cual la usa la palabra Descartes, ¿no? Como imágenes de las cosas. Pero aquí representación remite a presente en alemán, ¿no? Gegenwart. Por eso hay Gegenwärtigen, presentar, y Vergegenwärtigen sería algo así como volver a presentar. Quizá para evitar ambigüedades, lo mejor sería recurrir, como lo hacen algunos traductores, ¿no?, y especialistas, al neologismo presentificación y el verbo presentificar, ¿no? Aunque hay otros que prefieren representar, ¿no?, y ponen re-presentar. También no me parece una mala opción. Desgraciadamente en este texto que tenemos pues simplemente dice representación. Y el problema es justamente que se confunde con representación en el otro sentido. Aquí representación, re-presentación, pues es una diferencia que no se escucha, pero al menos se ve. Y bueno. Pero lo importante es que hagamos la distinción entre representar, re-presentar y representar, ¿no? En el otro sentido. Y para evitar ambigüedades yo prefiero usar presentificación, ¿no? Y creo que no hay que tener miedo de los neologismos, aunque entiendo el riesgo que pueden presentar. En todo caso, aquí representar no quiere decir hacer pasar por, como lo sugiere nuestra palabra representante, ¿no? Representación también tiene ese sentido. Y también ¿no? Ahí pues de hecho la palabrita tal cual usa Descartes, cuando dice que son como imágenes de las cosas, bueno, esa es la definición de idea, pero de esa definición de idea luego saca la representación y muchos lo usan en ese sentido. Digo, tampoco conozco toda la historia de la palabra, no sé en la Edad Media cómo lo usaban, pero bueno, en Descartes, justamente ahí sí tiene ese sentido, de las imágenes son representantes de las cosas, representan, ¿no? Yo tengo la idea de caballo en mi mente, es una representación del caballo como animal real o como especie. Pero justamente aquí representación quiere decir volver a presentar. Y esto pues es distinto a tener una representación. A ver si me puedo explicar, ¿no? Entonces, bueno, por eso prefiero usar presentificación. Y lo importante es que al hablar, pues hay que entender lo que las palabras dicen. Ese algo sobre lo que se habla, lo mentalo, no necesita estar presente o presentificado, ni siquiera representado para que yo pueda entender lo que se me dice, ¿no? Cuando alguien me habla de algo, yo puedo entender sin necesidad de que eso de lo que me hablan esté presente o presentificado, es decir, representado, pero en este sentido de volver a presentar, ¿no? Volver a traer a la mente como si estuviera presente. Alguien puede hablarme de la selva amazónica sin que yo tenga una presentificación de ella, o una imagen, o efectivamente la esté percibiendo. Y no obstante, entiendo perfectamente lo que se me dice. Y eso es lo importante aquí, ¿no? Que nosotros podemos entender sin necesidad de representaciones en ninguno de sus sentidos, ¿no? Las representaciones no son esenciales al lenguaje. De hecho, el objeto mentado podría no existir y, sin embargo, seguiría entendiendo aquello de lo que se me habla. Entendería la intención significativa de lo enunciado y la referencia al objeto, aunque sepa, a lo mejor no sé, pero aunque sepa que nunca podré tener una intuición que cumpla tal mención, ¿no? Por ejemplo, puedo entender cuando se me habla del círculo cuadrado azul y que su área se calcula con tal fórmula, aunque esto no sean más que meras palabras
o como dice Husserl, menciones vacías, ¿no? Esas menciones vacías sí tienen significado, pero no pueden ser llevadas a cumplimiento significativo. Y aquí pues, vamos a ir, espero que se vayan entendiendo esas palabras, que es lo importante y que además es lo que pues ustedes van a tener que demostrar en sus cuestionarios que entendieron eso. Bueno, si esto es así, entonces lo que hace a la expresión ser expresión, ¿no? Y que Husserl da ahí una definición muy bonita como sonido verbal animado, lo que le hace ser expresión, sonido verbal animado, aunque bueno, también podría ser escrito, es su intención significativa o el acto de dar sentido y no su referencia objetual o su cumplimiento significativo, si bien están en íntima relación y se designarán con los términos técnicos de actos de cumplir significado o cumplimiento significativo, ¿no? Y aquí de nuevo va a haber, tenemos que precisar todas estas detallitos, ¿no? Ahí cumplimiento viene de Erfüllung y el verbo erfüllen. Ya les dije, ahorita pues no tienen las palabras, pero en caso de que no pueda resolver esos problemas técnicos, pues simplemente grabo directamente la pantalla de mi computadora, ahí sí no hay problema. El problema es cuando trato de grabar las dos al mismo tiempo, porque parece que sí es muy lenta mi compu para esas cosas. Pero bueno, si no ya grabaré, para que me ven, ¿no? Ya me han visto muchas veces. La próxima vez esa sería la otra solución. Pero bueno, ahí erfüllen sería algo así como llenar. Llenar, ¿no? Bueno, hasta en inglés la palabra full pues es del origen germano, de la misma raíz, ¿no? Lleno. Entonces, de ahí viene eso de cumplimiento significativo. El significado se llena. Todavía no entendemos en qué sentido se llena. Cumplimiento tampoco me parece una mala traducción. Simplemente que luego es más difícil guardar la raíz de la palabra, ¿no? Que ya la otra vez estuvimos hablando de eso con Zeichen, Abzeichnen, Wegzeichnen y demás. Entonces, también podríamos traducirlo como actos de pleción o impletivos, ¿no? Usando otros neologismos, o incluso acto planificativo. Esos son puros neologismos. Uno de ellos pues lo usa Gauss para la traducción y me parece un bonito neologismo y más adelante vamos a hablar por qué. Pero bueno, justamente me gusta más alguno de estos, ¿no? Impresión, plesión, planificación, por la facilidad que tendrían de referirse a su contrario, es decir, el no cumplimiento, decepción o más fácil, desplanificación, ¿no? En todo caso, ya se tienen los componentes esenciales de una expresión, las palabras dichas o escritas, la intención significativa, la referencia objetual y el cumplimiento significativo, aunque es esencial de un modo peculiar, en el sentido de que las expresiones tienden al cumplimiento, pero no necesita haber cumplimiento significativo para que yo pueda entenderlas, ¿no? Pero bueno, los actos, ¿no? Acto de dar sentido y acto de cumplir, la referencia objetual y la parte física, forman una unidad fenoménica que está íntimamente fundida, ¿no? De ahí que escuche aquello que se me dice y no palabras aisladas o ruidos. Y mi atención esté dirigida a aquello de lo que se me habla y en el modo en que se habla de esto, no únicamente a aquello de lo que se habla. Estamos como sumergidos en ello, no en uno de estos puntos en especial, aunque evidentemente podemos dirigir nuestra atención a uno u otro de los elementos, ¿no? Entonces justamente la fenomenología lo que tiene que hacer es esta descripción de la expresión con todas sus partes.
Y eso es lo que estamos aquí haciendo, siguiendo lo expuesto por Husserl. Y aquí se vuelve a hacer mención de lo peculiar de los signos significativos por oposición a los indicativos. Pues el enlace psicológico que une A y B lo hace de una manera no meramente probable, sino peculiar. Por ejemplo, no es lo mismo ver el cielo nublado y pensar que lloverá a que alguien me diga va a llover. Es verdad que en uno y otro caso puede ser que no llueva, pero en el segundo el enlace de lo dicho por los signos significativos no es meramente probable. Que llueva o no corresponde únicamente a una parte del fenómeno de la expresión, a saber, el cumplimiento significativo. Pero yo puedo entender lo que dice la expresión, aunque no haya cumplimiento significativo. No, lo que queda claro, la parte esencial de la expresión, pues entonces está en la parte de la... está en la significación, en la intención significativa. Pues es lo que la diferencia de otros fenómenos análogos, ¿no? Como pueden ser los gestos que también expresan en sentido lato, o mejor, que señalan algo. ¿No? Entonces, así que la intención significativa que expresa de un modo concreto algo, ya sea un objeto o una situación objetiva, y ese objeto mentado parecen ser las partes esenciales, ¿no? Y hay que distinguir cada una de ellas, junto con el cumplimiento significativo, ¿no? Al que apunta. Y el cumplimiento significativo es esencial solo en tanto que la intención significativa apunta a él, pero no es esencial en el sentido de que no necesita haber cumplimiento significativo para que yo pueda entender el sentido de lo que se me dice, ¿no? Entonces, bueno, todavía no nos metemos a qué es cumplimiento significativo, pero lo que sí ya podemos decir es que, bueno, así muy laxamente, aunque no impreciso, ¿no? Sino muy general más bien, hay cumplimiento significativo cuando puedo llevar a intuición aquello que se me dice, ¿no? Que la suma del cuadrado de los catetos es igual a el cuadrado de la hipotenusa, pues de eso tengo una intuición, cuando pues yo sé geometría. Pero yo puedo entender las palabras sin necesariamente tener intuición de aquello que dicen, ¿no? Y de hecho eso es lo que posibilita que nosotros nos la podamos pasar hablando de un montón de cosas de las que nunca hemos tenido intuición directa, ¿no? El lenguaje, en este caso, pues nos permite hablar de todo aquello que no hemos tenido experiencia directa, ¿no? Nosotros podemos nunca haber estado en Timbuktu y nunca haber visto una foto y nunca haber visto un video, es más, nunca haber escuchado el nombre de esa ciudad. Y sin embargo podemos entender perfectamente a alguien que nos está hablando de eso. Ahora, aquí todavía hay más matices y más puntos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, de hecho pensaba, ahorita se me viene a la mente eso de que justamente por eso pues podemos mentir, ¿no? Gracias a esa... a que eso no es necesario que haya cumplimiento significativo de lo que se está diciendo para que yo lo pueda decir o para que el otro me entienda, ¿no? Y entonces yo puedo hablar de una película que nunca he visto, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya que me gusta el cine y ya que vi que a la mayoría de ustedes también les gusta, ¿no? Es lo bonito de ahí de la facultad, la mayoría sí se interesa por ese tipo de cine. Al principio no tanto, pero conforme avanza, y curiosamente, ¿no? Luego también se vuelve eso como pose, ¿no? Y uno habla de películas que no ha visto. ¿Por qué? Pues porque no tengo... no es necesario tener cumplimiento significativo para entender y para hablar. Pero bueno, lo que sí es que aquí se sigue profundizando
Y hay algo que debe de quedar muy claro, y es que lo propio de la expresión es su relación, o que su relación corresponde a algo ideal, ¿no? Quizás una palabra un tanto desconcertante y nos haga pensar, como de hecho en un primer momento Husserl la pensó, en relación con la oposición entre fenómeno físico y psíquico. Que el significado sea ideal podría querernos dejar entender que está fuera de este mundo. Que sería entre comillas, quién sabe qué querría decir eso. Esto se deja, sin embargo, comprender relativamente fácil si es que se tiene en cuenta la distinción hecha hace 2 clases y que sirve como punto de partida para el análisis fenomenológico. Y es justo esto, diferencia entre fenómeno físico y psíquico. La intención significativa pertenece a lo ideal, y el significado, ahorita vamos a ver las diferencias, ¿no? Porque es parte de los fenómenos psíquicos. Es decir, no debe de ser confundida ni con su parte material, en tanto sonidos o letras, ni con su parte física, en tanto procesos neuronales que pasan en mi cerebro, ni con los gestos que acompañan mis expresiones, ni con las imágenes, recuerdos u representaciones que puedan acompañar mi expresión. Las conexiones neuronales que posibilitan que yo hable y que sirven como base material de los actos significativos son parte de los fenómenos físicos y pueden ser explicados desde las leyes causales que las explican. Pero eso no es la intención significativa, ¿no? Confundir la intención significativa o la significación con su parte material física sería como confundir la película que miro con los píxeles que se alumbran o apagan en mi pantalla, ¿no? Y bueno, creo que ya ese ejemplo lo usé mucho, pero espero que ya esté claro, ¿no? La película no son esos píxeles, aunque sin esos píxeles en mi pantalla pues no la puedo ver, o sin el proyector, ¿no? O sin la luz, etc. Lo que expresa, y ahí sí entre comillas, la película no es parte del reino de los fenómenos físicos, aunque también lo sea, ¿no? Es su sustrato material, sino de los fenómenos psíquicos. La idealidad a la que aquí se hace referencia debe entenderse en este sentido. Los significados, por ejemplo, lógicos o matemáticos, pertenecen al reino de la ideal, al reino de los fenómenos físicos, pues su legalidad y estructura esencial solo aparece en las vivencias que se ocupan de ellos. Ahora, y esto es fundamental para no errar la interpretación, si bien lo ideal se muestra en las vivencias, ¿no? Y es ahí donde yo lo puedo estudiar, donde yo hago fenomenología en mis propias vivencias, ahí aparece lo ideal, ¿no? ¿Dónde aparece lo ideal? Pues en mis propias vivencias, y tengo evidencia de ello. Pero este ideal no debe de ser confundido con estas vivencias. Lo ideal vale en sí y por sí, independientemente de la vivencia actual que lo enuncia. Así hay una relación ideal en el sentido explicado entre la expresión y el significado. Por eso, cuando se pregunta por el sentido de una expresión, se pregunta por ella in especie, no en tanto estas palabras efímeras pronunciadas por alguien, o en tanto estos garabatos escritos por alguien. El significado del teorema de Pitágoras es el mismo, enúncielo quien lo enuncie. Y con ello hay que aceptar también que el significado no es lo mismo que el acto de significación, acto significativo o acto de dar sentido, como tampoco es el acto de cumplir sentido.
El acto de juzgar que afirma que la suma de los ángulos internos del triángulo es igual a 180 grados es contingente, efímero, ¿no? Fugaz. Lo acabo de decir y ya pasó. No así lo dicho en tal acto. O sea, que la suma de los ángulos internos del triángulo es 180 grados, ¿no? Por eso no hay que confundir entre la vivencia, la intención significativa, que sería la vivencia, el acto de dar sentido, y el sentido en tanto tal. Esto juzgado es una situación objetiva que es así y no puede ser de otra manera. En este sentido es algo que se demuestra, no que se muestra como meramente probable, ¿no? A diferencia de los signos que son meramente probables, ¿no? Los signos que son meramente probables. Ahorita se me ocurrió ahí como para hacer todavía más gráfico esto, ¿no? Una cosa es un signo probable, aunque estos no deberían de ser signos probables, pues, pero bueno, ese ejemplo mejor no me los vaya a confundir. Pero sí, justamente no es lo mismo todas las asociaciones, por ejemplo, de las que habla Hume. Ahí sí son signos probables. Y no hay manera de demostrar lo contrario. Sin embargo, en referencia a lo ideal, también esos nexos son necesarios. Necesarios, ¿no? Eso de 180 grados, la suma de los ángulos internos, es algo necesario, es algo que se demuestra. No que se muestra, ¿no? Usando tal cual lo usa Husserl aquí, porque después mostrar se puede usar en otros sentidos. Eso siempre tengan en cuenta, todas las palabras se dicen en muchos sentidos. Y la labor de la filosofía en general y de la fenomenología, pues es como dar precisión conceptual al uso de ciertos conceptos, ¿no? Ahí se juega mucho de la filosofía, no solo ahí. Solo ahí pues sería lo que pensarían los analíticos. Como sea, lo juzgado es una situación objetiva y es así, ¿no? Y no puede ser de otra manera. Lo ideal es entonces algo accesible, de lo cual puedo y tengo intuición directa. ¿De qué tipo y cómo es que tengo intuición directa de eso? Es algo que se responde en la sexta investigación lógica, ¿no? Pero bueno, entonces aquí eso dicho corresponde a algo ideal, a saber la verdad geométrica que enuncia y que cualquiera puede verificar. Entonces, pues no es lo mismo ese sentido ideal que mi vivencia en la que ese sentido se enuncia. Bueno, curiosamente esto es válido para todas las intenciones significativas, a pesar de toda la ambigüedad que acompaña nuestro lenguaje, pues en caso contrario no habría posibilidad de comunicación, ¿no? A lo mejor dicen, bueno, sí, en la lógica, en la matemática es muy obvio que el nombre triángulo remite a un objeto ideal que puedo tener en intuición y que cualquiera entiende, pero ya no queda tan claro cuando nos referimos a lenguaje cotidiano. Pues no, resulta que en el lenguaje cotidiano también está en juego lo ideal. Desde luego a Husserl lo que le interesa es el lenguaje en su sentido lógico, pero incluso en el lenguaje cotidiano sí entra en juego. Porque de lo contrario no podríamos entendernos. Si no hubiera una significación idéntica, no podríamos entendernos. Cada quien entendería por las palabras que pronuncia o que escucha otra cosa. Eso no quiere decir que no hay ambigüedad y que no hay dobles sentidos o triples sentidos o múltiples sentidos. Eso es otro asunto. Pero en el trasfondo, como condición de posibilidad del lenguaje, está eso. Está un mínimo de entendimiento que remite a esta parte ideal. Y bueno, cito. Así acontece en todos los enunciados, incluso cuando lo que dicen es absurdo o falso.
También aquí distinguimos entre las efímeras vivencias del tener por verdadero y del enunciar, y el contenido ideal del mismo, la significación del enunciado como unidad en la multiplicidad. Fin de la cita, ¿no? Y bueno, ya que está esa cita, por lo tanto, tampoco la verdad o la falsedad debe de ser confundida con mi vivencia de la verdad o la falsedad, ¿no? Ahí es donde aparece para el análisis fenomenológico, pero no es esa vivencia. La intención significativa la identificamos como la misma en los distintos actos significativos, a pesar de que aquello que digan sea falso, ¿no? Bueno, hay más bien significado. Desde luego, falta explicar qué quiere decir sin sentido, contradicción y falsedad. Y eso probablemente sea para la siguiente clase. Ello porque la verdad tiene que ver con el cumplimiento significativo y no solamente con la intención significativa. Esta última no puede faltar aun cuando se hable de círculos cuadrados y por eso entendemos la unidad ideal. Eso sí, que siempre quedará en una mención vacía, sin posibilidad, por principio, de ser llevada a cumplimiento significativo, ¿no? De ser llevada a acción en una intuición que nos corrobore que es así, ¿no? Pero incluso ahí hay identidad de la significación. Si no, pasaría justo lo que acabo de decir, ¿no? Y cuando alguien pronunciara la proposición círculo cuadrado, entenderíamos otra cosa, ¿no? Cada vez que alguien la pronuncia entenderíamos otra cosa, y cada vez que alguien la dice entenderíamos otra cosa. Ya les dije, no quiere decir que no hay ambigüedad en el lenguaje, que no hay, que no se pueda leer entre líneas, que no se pueda entender a las palabras como símbolos o señales de otra cosa, no en su sentido como literal, pero eso todo eso está mezclado. El lenguaje es todas esas cosas al mismo tiempo. Pero aquí a Husserl lo que le importa es el lenguaje en el sentido lógico. Y para que haya lenguaje en el sentido lógico es solo porque hay esas significaciones ideales. Y que por lo tanto también atraviesan el lenguaje natural, ¿no? O sea, si no fuera así, no habría lenguaje tal como lo conocemos y tal cual tenemos experiencia de él, sino meros signos indicativos, meros símbolos que asociaríamos de forma meramente probable y no de forma necesaria. Desde luego también acompañan las otras asociaciones a las significaciones, pero esto en tanto que las expresiones también cumplen una función notificativa, ¿no? Que ya señalamos, que acompaña su función significativa y comunicativa, ¿no? Entonces, en tanto análisis lógico del lenguaje, lo que nos importa es la función significativa, porque es lo peculiar, ¿no? Aunque ahí, por ejemplo, pues el psicoanalista diría que no es lo más importante lo que dices y la idealidad, sino lo que dices entre líneas y la manera en que asocias eso que dices con otras cosas que dices, y lo más importante no sería el significado, sino el signo significativo que, bueno, de hecho creo que llaman significante. Pero bueno, eso es porque a ellos les interesa otra cosa. Aquí a nosotros lo que nos interesa es la idealidad del lenguaje. Entonces, y así se sigue con el análisis de lo expresado y de la objetividad expresada, ¿no? Y bueno, aquí también hay otras ambigüedades. Yo a veces uso objetualidad, referencia objetual, etcétera, y solo es por esto de que hay en alemán la palabra de origen latino, object, y de origen germano, Gegenstand, ¿no? Da igual si están entendiendo lo que se quiere decir, ¿no? Simplemente los menciono para que no vayan a caer en confusiones de que, ¿por qué objeto quiere decir esto?
y también esto. De todas maneras, Gegenstein tiene varios sentidos y Object también. Pero bueno, si se confunden, pues es todavía peor. Entonces, bueno. Si uso la frase lo que una expresión expresa para señalar lo multívoco de la palabra, ya que puede remitir a la notificación o a la significación, ¿no? Por eso uso lo que la expresión expresa, ¿no? Perdón, si se hizo uso, ¿no? Pero esto de la expresión expresa es algo que debe de ser todavía más detallado y precisado. Y esto que expresa o manifiesta en su decir es justamente la intención significativa, necesariamente, así como tiende al posible cumplimiento significativo de la misma, ¿no? Para eso, pues usa significados, ¿no? Los significados no son la intención significativa. La intención significativa es el acto en el cual esos significados se expresan para comunicar algo. Además, la expresión también refiere a la objetualidad en ella mentada, que es más o menos de lo que se ocupa el parágrafo 12, ¿no? Que es más o menos por donde andamos. Cualquier expresión no solo dice algo, sino lo dice sobre algo. Y eso es una cita, abro comillas. Cualquier expresión no solo dice algo, sino lo dice sobre algo. No solo tiene significado, sino que se refiere a algún objeto. Fin de la cita. Esta distinción es fundamental para entender la primera investigación, pues justo aquí está una de las aportaciones más novedosas e importantes de su época. A saber que el significado o sentido, ¿no? Acuérdense que aquí es sinónimo, que el significado o el sentido no debe de confundirse con que el significado o el sentido no debe de confundirse con la referencia objetual, ¿no? Con el objeto mentado en la expresión. No es lo mismo lo que se dice y aquello sobre lo que se dice. Eso, ¿no? Tanto Frege como Husserl harán defensas análogas y casi diría paralelas de lo peculiar del ámbito lógico frente a los intentos de subordinación del psicologismo, ¿no? Aunque Frege va a llegar, bueno, de hecho llega a conclusiones muy parecidas a las de Husserl, solo que llega por otras vías, ¿no? Y al final, pues, no es lo mismo, pero de hecho la fenomenología y la filosofía analítica pues tienen un nacimiento como paralelo. Aunque bueno, no sería paralelo porque... Pero bueno, algo así. Ambos, aunque no de la misma manera, refutan satisfactoriamente el psicologismo. Sabemos que tuvieron contacto, que se leyeron mutuamente e incluso intercambiaron cartas. Nada más que bueno, pues yo no me he metido a esa parte de Husserl, ¿no? No conozco la relación, pero bueno, sabemos que tuvieron contacto. Y bueno, ese es el motivo por el cual para los familiarizados con la obra fregiana notarán que hay muchas similitudes, ¿no? Y no las atribuyan a que Husserl se roba lo de Frege o que Frege se roba lo de Husserl, sino pues es que están pensando algo muy parecido, están tratando de resolver un problema similar, ¿no? Y bueno, aquí aprovecho para comentar que los vocablos elegidos por el fundador de la filosofía analítica son bastante desafortunados, ¿no? Porque también Frege hace la distinción entre sentido y referencia objetual, ¿no? Su famoso artículo pues, se llama así, Sentido y referencia,
o sentido y connotación. Nada más que en alemán se llama Sinn und Bedeutung. Y bueno, eso, de hecho habría que traducir por sentido y significado, ¿no? Afortunadamente los traductores de Frege se atienen, perdón, más bien al sentido de lo dicho por Frege y no a las palabras en cuanto tal, ¿no? Y acertadamente vierten a nuestro idioma Bedeutung por referencia o connotación. Bueno, lo importante es esa diferencia. Lo importante es la diferencia entre la significación y la referencia objetual, la cual se hace manifiesta y necesaria cuando notamos que distintas expresiones, ya sean enunciados o juicios, tienen la misma referencia objetual. Y lo mismo pasa con los nombres, que de hecho, por cierto, ya que mencioné a Frege, pues Frege también va a va a decir que el sentido no es ni la referencia ni las representaciones, ¿no? Ni lo que pasa en mi cabeza, ni las vivencias, aunque ahí las esté pensando en un sentido psicológico. Bueno, aquí vamos a empezar con lo de los nombres, ¿no? Y luego ya vamos a los enunciados en general. Pero bueno, los nombres son parte de las expresiones. Entonces, aquí es evidente que mismos nombres tienen la misma referencia. Perdón, que distintos nombres pueden tener la misma referencia. Y esto, dice Husserl, pues es claro en expresiones tautológicas en distintos idiomas, ¿no? Es evidente que zwei y dos, ¿no? Pues tienen la misma referencia y sin embargo no son el mismo nombre. Y esto se hace más claro, por ejemplo, en otros nombres, como el vencedor de Jena y el vencido de Waterloo. O para usar el ejemplo preferido de Frege, lucero del amanecer y lucero del atardecer, ¿no? El significado o sentido, aquí en Husserl es sinónimo, aunque más adelante ya no van a ser sinónimos, en todas las investigaciones lógicas son sinónimos, sentido-significado. Ya les dije, el problema es con Frege, porque significado para Frege es la referencia objetual y sentido es lo que es también sentido para Husserl. Pero es una mejor traducción decir referencia o connotación, ¿no? Porque si no, eso causa ambigüedades terribles en nuestro idioma y también en alemán. Pero bueno, es la manera en que Frege usa los conceptos. El significado es distinto en ambos casos, ¿no? O sea, no es el mismo significado lucero de la mañana que el lucero de la tarde. Pues no se dice de la misma manera lo que se dice cuando se habla de la primera estrella de la tarde o la última de la mañana, ¿no? Que eso es lo que quiere decir, ¿no? La primera que aparece en la tarde y la última en ocultarse en el amanecer. Aunque justamente la referencia objetual de ambos sentidos sea la misma. Pero esto es algo que no necesariamente sabe cualquiera. Y no obstante, esto no impide que pueda entender el sentido de la frase y discutir acerca de si el último lucero visible de la mañana es más bello que el primer lucero del atardecer, ¿no? Esa es una de las razones que lleva a Frege a decir que sentido y referencia, sentido y referencia en su lenguaje no son lo mismo. Y pues a Husserl también. Porque yo puedo saber, yo puedo entender el sentido del nombre en este caso, o del enunciado, cuando lo uso en un enunciado, sin que sepa que tienen la misma referencia objetual, ¿no? Que mientan el mismo objeto, ¿no? A lo mejor pues no lo sabe, ¿no? Y dicen, ¿y cuál es? Bueno, pues Venus, ¿no? La primera estrella del amanecer y la última del atardecer, pues son Venus. Son dos modos de referirnos a lo mismo. O el vencedor de Jena y el vencido de Waterloo, ¿no? A lo mejor dicen, ¿y eso quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es el vencedor de Jena y el vencido de Waterloo? ¿No?
pues que yo sepa eso de... Que yo sepa a la referencia objetual depende de mi conocimiento de historia, de cultura, o de que leí a Husserl y dije, ¿y es lo que quiere decir? ¿No? Más esa sería buena pregunta para el cuestionario, para ver si realmente es algo medio absurdo, pero no, para saber si están siguiendo a detalle lo que se va diciendo. De igual manera, nombres con distinto... nombres con la misma referencia, con mismo significado pueden tener diferente referencia. ¿No? Entonces, y algo análogo sucede no solo con los nombres, sino con la expresión en general. Y aquí también ya vienen distinciones, ¿no? Hay distintos tipos de expresión. La proposición, el juicio, el enunciado. Que a ver si vamos aclarando aquí, ya no se va a aclarar, igual las vamos a usar casi como sinónimos, pero después espero ir como precisando. Pero bueno, la proposición, ¿no? Para seguir con estos ejemplos de que no es lo mismo el significado que la referencia, y luego van a venir que no es lo mismo el significado que la intención significativa, y luego que no es lo mismo el significado que el cumplimiento significativo, pero es importante entender cada una de esas partes porque todas esas partes forman o son parte esencial de la expresión. Aunque lo propiamente esencial va a estar en el significado, porque si no, no habría expresión. Pero bueno, recuérdese que todo esto está fusionado en una unidad ¿no? fenoménica del aparecer. Entonces, bueno, la proposición, para seguir con los ejemplos, A es mayor que B y la proposición B es menor que A, tienen un significado diferente, pero la misma referencia objetual. Nótese los siguientes matices. El significado pertenece a toda la proposición o enunciado o juicio, no a una de sus partes. De esto también Frege va a hablar. O sea, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de significado podemos referirnos al significado del nombre o al significado del enunciado, que no son lo mismo. El significado del enunciado no es la mera suma de los significados de los nombres que utiliza. Y lo mismo respecto de la referencia. Esta pertenece a toda la oración y no a una de sus partes. Aunque tomadas por separado sus partes, a lo mejor hay nombres ahí, también puedan tener una referencia, ¿no? A veces Husserl usa esa distinción y bueno, lo traducen así como significado, ¿no? de toda la palabra y significación solo del nombre. Se los menciono para que lo que vayan leyendo pues lo vayan teniendo en cuenta. Aunque tengan en cuenta que, bueno, también sepan que no es una manera unívoca de referirse a eso, ¿no? Ojalá y fuera, porque así sería más sencillo, ¿no? A veces lo usa así, pero no siempre lo usa así. Bueno, tenemos que no son lo mismo el acto significativo, el cumplimiento significativo, el nombre y la significación de este, la proposición y su significado, así como también se diferencia la significación de la referencia objetual. Y además se diferencia de lo que notifica, ¿no? Entonces, de ahí se pasa cuál es la posible relación y cómo se explica esta entre el referente y la significación. Bueno, hay referente, acuérdense que Husserl usa la palabra más bien referencia objetual o referencia objetiva y a veces meramente objeto, ¿no? Pero lo podemos traducir sin ningún problema por referencia a la manera fregiana, porque justamente eso es lo que quiere decir, están diciendo lo mismo. Entonces, bueno, hay que ver cuál es la relación entre los dos.
Una expresión se refiere o remite a su objeto mediante el significado, ¿no? O sentido. Es decir, y cito, el acto de significar es el modo determinado de mentar el objeto en cuestión. Fin de la cita. Y la manera de hablar, el modo de presentar aquello a lo que se refiere. Y esta puede cambiar sin que cambie la referencia objetual, ¿no? De hecho, ahí ya les definí lo que quiere decir significado, aunque de forma indirecta, por oposición a referencia. Es decir, oraciones con distinto sentido pueden tener la misma referencia. Eso ya lo habíamos dicho y espero que ya quede claro, ¿no? A veces yo cuando doy cursos o cuando preparo mis notas por cursos, a veces pienso, bueno, esto está muy repetitivo, pero luego cuando doy los cursos me doy cuenta que más vale repetir hasta el cansancio que dar por hecho. Sobre todo las cosas que son importantes, ¿no? Porque luego ya uno da por hecho y a la mera hora no se entendió. Y eso es lo importante aquí, que se entienda la diferencia entre estas partes. Bueno, ahorita estamos en específico entre referencia y sentido, pero entre referencia, sentido, acto significativo, cumplimiento significativo y demás. De ahí que la esencia de la expresión, para decirlo así, la esencia plena, esté en la significación, puesto que la referencia objetual y todo lo demás que la acompaña solo es posible gracias a ella, gracias a la significación, ¿no? Sin significación no habría, si no hubiera significados, bueno, aquí más bien se debe al significado. Sin significados no habría lenguaje, un lenguaje tal cual lo conocemos. Habría a lo mejor señas que entendemos a la manera en que entendemos los signos indicativos, para decirlo husserlianamente, ¿no? Y por eso resalté eso y lo vuelvo a resaltar. El lenguaje de señas no son señas en lenguaje de signo indicativo. Las señas que se usan en el lenguaje de señas tienen significado y por eso se pueden entender. ¿No? Esto para agregarle a lo que dice Husserl, que requiere de esa parte material, ya sea los fonemas o los grafemas. Bueno, le podríamos agregar o los gestos que hago con las manos, ¿no? Ese es el medio en el cual se expresa la intención significativa, el significado y el objeto. Que las expresiones tengan referencia objetual se debe a la significación, que para definirla de una vez podríamos considerar como el modo de presentar la referencia objetual o el estado de cosas, ¿no? Que bueno, referencia objetual puede ser un objeto, varios objetos o una situación objetiva, como también traducen. ¿No? O sea, mi enunciado o mi expresión puede referirse a que el vencido de Waterloo fue un traidor de los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Y ahí, bueno, ahí hay una referencia. Pero esa referencia la puedo presentar de muchas maneras. La puedo presentar de muchas maneras, justamente como el traidor de los ideales de la Revolución Francesa. Aquí también se hace mención de los distintos tipos de intuición, la empírica y la categorial. Y cómo es gracias a estos que los enunciados con distintos sentidos pueden tener la misma intuición. Pero esto es mejor dejarlo de lado de momento. ¿No? Simplemente hay que mencionarlos porque para que se entienda de lo que está hablando Husserl, pero eso pues solo hasta igual, de nuevo, la sexta investigación lógica. Hay dos o tres cosillas que ya dije de sexta investigación lógica. Y bueno,
En el 14 se hará la distinción, ¿no? Más o menos vamos en el parágrafo 14, de los distintos sentidos del contenido del acto. ¿No? Y ahora sí, aquí con esto pues ya vamos terminando, ya ni me fijé cuánto tiempo. Pero aquí estas distinciones es como para resumir todas las que ya hemos hecho, ¿no? Y vamos a explicar esto de contenido. Pero bueno, el contenido del acto, en este caso el acto significativo, puede ser la referencia objetual, el sentido o significación y la significación impletiva. ¿No? Van a decir, bueno, impletiva, ¿y esa qué es? Bueno, la significación que fue llevada a cumplimiento significativo. Ya se ha dicho que la expresión como vivencia consta de intención significativa, cumplimiento significativo, aunque esté únicamente como aquello a lo que tiende, o sea que no es necesario que efectivamente se realice, y referencia objetual, ¿no? Entonces esa es la vivencia en uno de sus sentidos. Ahora, la vivencia en otro de sus sentidos, como expresión en sí misma, se refiere a el objeto, el sentido o la significación, ¿no? O sea, no es lo mismo intención significativa que significación, cumplimiento significativo que significación impletivo, que significación impletiva quiere decir significación llevada a cumplimiento significativo. A la expresión en sí misma pertenece esencialmente la notificación. Y bueno, y por estas distinciones es que a la expresión en sí misma pertenece esencialmente la notificación, la significación y el objeto. Y cito: toda expresión notifica algo, significa algo y nombra o designa algo, ¿no? Esas son las tres diferencias. Designar para... bueno, ahorita sigo explicando, mejor acabo la cita. Y de todo ello se dice en el discurso equívoco expresado. Fin de la cita. Y regresamos a cómo empiezan las investigaciones lógicas, y es esto de la ambigüedad de la palabra expresión, ¿no? Y justamente porque cuando hablamos de expresiones, ¿no? Independientemente de la modalidad de la expresión, ya sea un enunciado o un juicio, todas las expresiones expresan, pero expresan en estos tres sentidos. Notifican, significan y refieren un objeto. Esta referencia a la objetualidad tiene, como ya se ha mencionado, tiende al cumplimiento significativo. Por lo tanto, lo que denota se dice nuevamente en dos sentidos: el objeto mismo y su correlato ideal en el acto del cumplimiento significativo. Esto es lo que Husserl llama sentido impletivo, ¿no? Entonces, aquí ya estamos en el meollo de las distinciones fenomenológicas. Espero que se estén entendiendo y espero que en su cuestionario se vea que ya se entendieron, porque es lo malo de las sesiones a distancia. Uno no sabe si se está entendiendo o no se está entendiendo. Y de hecho, incluso en las que son en vivo, ¿no? Ya les dije que, por ejemplo, en doctorado sí se puede tener en vivo. De hecho, quizá hubiera valido la pena preguntar grupo por grupo, ¿no? Porque hay algunos grupos en donde la mayoría sí, pues sí tiene computadora e internet y se podría. Hay otros en los donde no. Y justamente la intención de este tipo de clases así que les pongo en YouTube es pensando en aquellos que no tienen y que no pueden estar siguiendo en tiempo real, ¿no? Pero bueno, el problema de eso es que a la mera hora no sé qué tal van entendiendo, cómo lo van siguiendo, y me voy a enterar hasta que me entreguen sus cuestionarios. Entonces, pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Que por cierto, no me entregan cuestionarios iguales, ¿no? El semestre pasado me entregaron cuestionarios iguales, los tuve que... Bueno, además fue injusto porque reprobé a uno de los dos que me entregaron cuestionarios iguales, al otro no.
y lo justo hubiera sido reprobar a 2. Pero bueno, me estoy desviando de la historia. Van a decir, ¿por qué uno sí, pero no? Además ni los conozco, pero ya fue en línea y nunca habían ido. O si fueron, pues no ni los identifiqué, porque sí empezamos presencial el semestre pasado. Pero bueno, fue un caos. El punto es que no hagan eso, por favor, que les voy a poner ceros si son iguales. No, y bueno, regresemos a esto. Entonces, las expresiones se dicen en 3 sentidos, ¿no? Bueno, estos componentes se dicen a su vez en 2 sentidos, ¿no? Ya no recuerdo de qué estaba hablando, de la referencia. En el caso de las expresiones, el contenido de las mismas se dice en 3 sentidos, en tanto referencia objetual, en tanto significación pura y simple o significación intencional y en tanto significación impletiva. Por cierto, eso de contenido y materia, Husserl lo usa todo el tiempo. Perdón, contenido o materia. Para Husserl todas las vivencias, eso sí vale la pena mencionarlo de una vez, todas las vivencias tienen una cualidad o forma o carácter, también lo llama, y un contenido o materia. ¿No? En el caso de las expresiones, el contenido de las mismas se dice en 3 sentidos, en tanto referencia objetual, en tanto significación pura y simple o significación intencional y en tanto significación impletiva, ¿no? Lo acababa de leer, pero creo que no se entiende si no hago esa distinción de que esto se dice solo en el sentido de contenido. Por su lado, la cualidad del acto o el carácter del acto se dice en tanto intención significativa, cuyo correlato es la significación ideal, en tanto cumplimiento significativo, cuyo correlato es la significación impletiva, y en tanto objeto, ¿no? O referencia objetual. Nótese que para que sea posible el cumplimiento significativo, y por lo tanto la expresión tenga sentido impletivo, se requiere que aquello que se nombra se dé tal cual es nombrado, y no únicamente que se dé aquello que es nombrado. No, eso es bien importante. Pero bueno, para entender ahora sí esto a plenitud se requiere ya la distinción de intuición categorial, de la que se habla en la sexta investigación lógica. Pero de eso nos vamos a ocupar pues en las sesiones que siguen. De momento bastan con estas distinciones. Espero que las estén entendiendo. Y si no hay, perdón, si hay dudas o comentarios, no, pues escríbanme, ¿no? Escríbanme. Y creo que valdría la pena programar una sesión para preguntas, ¿no? Para interacción. Ahí sí ya, sin importar que algunos no se puedan, algunos o algunas no se puedan conectar, ¿no? Pero bueno, entonces eso, ya saben, me escriben y sigan las lecturas, su calendario de lecturas, para que vayan entendiendo los vídeos, porque si no se van a perder. Eso sí ya está bien marcado, incluso ya están marcadas las fechas de los cuestionarios. Y bueno, ya pronto los llega, ¿no? El primero. Pues hasta la siguiente semana.